buscando a Neshken, el astronauta de piedra. ...1950 terminó y 10 años pasarían volando. Tierras perdidas del departamento del Tolima. Panorama de un mundo visitado en 1960 por el hermano Alberto, cuando buscaba pistas para descifrar los enigmas del hacha de piedra con el astronauta inscrito. Hoy es tierra de valles surcados por prehistóricas montañas. Valle del Placer. En el pasado fue habitado por un pueblo que, según la narración, prosperó gracias a las enseñanzas dadas por los mensajeros, seres que encontraron su camino, guiados por un rayo de luz que día y noche alumbraban las montañas. La eminencia apunta al cielo y se eleva imponente en la planicie. En antaño fue llamada la Casa del Jaguar, y el mito dice que fue un viejo centro ceremonial de Antigua. Sobre la pirámide se han visto objetos que dan vueltas, y quizás la historia más antigua es la del faro guía para los visitantes del cielo. Aquí se habla de un domo de energía cristalina que la rodea, y un resplandor con forma de rayo que se hace visible en ciertas noches del año, cuando muchas luces grandes y pequeñas se mueven por el cielo. A su lado hay un promontorio donde se aseguraba el rostro del jaguar, una imagen que era clara, pero que con el paso de los siglos se ha ido diluyendo. En 1960, el mito que guió al hermano Alberto aseguraba que la pirámide escondía muchos misterios, y algunos de sus secretos le fueron narrados por cazadores de tesoros o huaqueros, quienes al buscar la riqueza detrás de la pirámide, por la ruta de la Gran Cascada, encontraron un túnel donde había varios dibujos. La selva oculta el camino y la entrada se abre al misterio. Inicialmente roca viva, y adentro las paredes dan muestra de haber sido talladas en una montaña de arenas y rocas compactadas. Dentro del hueco, la temperatura aumenta y el calor se vuelve sofocante. Hay pocas evidencias de presencia humana. Sin embargo, estos pedazos de losa antigua, dispersos por el piso, manifiestan la llegada de los buscadores de tesoros. 40 o 50 metros adentro, aire y calor se vuelven sofocantes. Al ver la imagen, el hermano recordó los simbolismos del gran mapa en la piedra, y al colocar la imagen en su mente imaginó esto. El círculo negro y el punto con cola corresponden a un cometa o asteroide, y el círculo rojo a un gran planeta que sin duda alguna no era el Sol. En el túnel de la Gran Pirámide, para el hermano Alberto, el cuadro del pasado quedó completo. Al salir, tiene la certeza de 2 eventos cósmicos que afectaron la Tierra y el sistema solar. La ruta de la selva circundante oscurece el panorama. Bajo sus raíces, si existieron, aún debe estar la evidencia del pueblo del pasado que vivió al pie de la pirámide. La muralla se interpone, y la certeza olvidada de una obra humana se hace manifiesta. No hay edad, no hay tiempo, no se sabe quiénes ni por qué la construyeron.
Lo único cierto para el hermano es que aquí, en este dominio de la pirámide del Jaguar, muy cerca de la quebrada donde alguna vez se encontró el hacha de piedra, vivió un pueblo olvidado. Un pueblo que a su manera registró un suceso celestial. Hoy, de la presencia de ese pueblo, no quedan sino vagos recuerdos que el tiempo está borrando. No se sabe quiénes eran, pero sin duda alguna, ese pueblo vio y conoció cosas y hechos que nuestra civilización aún ignora. Hacha de piedra. De frente, el astronauta. Al girar, el eclipse que inicialmente pensó el hermano se transforma en un planeta grande, rojo y negro. Y al lado se ratifica su idea de un asteroide o cometa entrando a la Tierra. Y para el hermano, esta inscripción en el hacha habla de dos sucesos que ocurrieron al tiempo. El sistema solar fue afectado por un objeto gigante y la Tierra recibió el impacto de un asteroide o cometa. Y al ser tallados en esta piedra, es evidente que cuando ocurrieron, el ser humano estaba presente. En 1960, 10 años después de su primera visita, el hermano regresó al gran mapa en la piedra, tomó medidas y basado en las señales escritas en ella, hizo algunos cálculos. Siempre pensó que el registro de los eventos cósmicos plasmados aquí eran cíclicos, que se repetían y que a su manera el escultor de la prehistoria que talló la piedra desde el pasado estaba enviando un mensaje. Para él, el mensaje era claro, y al finalizar su relato sobre el gran mapa celeste en la piedra del Apocalipsis, el hermano Alberto escribió en su diario: los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y al final, el hermano escribió en letra grande: 2012-2024. El hermano Alberto murió a muy avanzada edad en 1999, y su historia es apenas una de las muchas que permanecen ocultas en el territorio de Colombia, o Alala, como la llamaron los antiguos. Y al andar por esta vía de los misterios, nos damos cuenta que el viaje será largo y que la búsqueda de Neshken, el astronauta de piedra, aún no culmina.